Oh, París, la capital francesa, la ciudad de las luces, no del amor, que es Roma. Con su Torre Eiffel, su río Sena, su Notre Dame, su Ratatouille, su señor del metro que me quiere robar la cartera. Toda una preciosidad de ciudad. Y anda, encima este año va a ser la sede de los Juegos Olímpicos. ¡Buah! Voleibol al lado de la Torre Eiffel, maratón pasando por el lujoso Pont Alexandre III, tiro con arco al lado de la tumba de Napoleón. ¡Puf! ¡Qué bien suena todo! Pues a pesar de ello, la gran mayoría de parisinos no están nada contentos con esto. Y muchos de ellos están huyendo de París para estas fechas. Y es que literal, casi todas las amistades que tengo allí se van cagando hostias de París por los Juegos Olímpicos. Y yo no entendía del todo por qué. Pero ahora que he preguntado y he investigado, ni loco voy a ir a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ni tú deberías. Y no solamente por el chiste de mascota olímpica que tienen, porque se supone que representa un gorro frigio, el cual es símbolo de la libertad. Pero no sé tú, pero a mí me parece más, digamos, que otra cosa. No soy diseñador, pero ¿no hubiera molado más un croissant con patas o una baguette? Digo yo. Bueno, no pienso ir a los Juegos Olímpicos de París principalmente por 4 razones muy importantes. Sobre todo la última, que me hace temer por mi vida y las de otras personas. 1. Los precios. Obviamente París, sin necesidad de los Juegos Olímpicos, ya era una ciudad cara. Literalmente era la 7ª ciudad más cara del mundo en 2023, según el índice de coste de vida mundial, siendo un 9% más barata que Nueva York. Bueno, aunque este verano con los Juegos Olímpicos seguro que va a subir en el ranking, porque los hoteles han más que triplicado sus precios. Por ejemplo, el Hotel Saint-Marc de 4 estrellas, que está en el Distrito 2 de París, un lugar céntrico, una habitación ejecutiva costaba de normal 285 euros la noche. En 2024, con los Juegos Olímpicos, cuesta 4.511 euros por noche. O también más de 4 salarios mínimos españoles por noche. Y esto es casi 16 veces más caro que el año anterior. Bueno, pero si no somos ejecutivos nos da igual esto, ¿no? Un hotel más baratito, ¿cuánto cuesta? Pues por ejemplo el hotel La Perle Montparnasse, con 2 estrellas, no del todo céntrico y nada del otro mundo, ofrecía el pasado mes de agosto una habitación doble para 2 personas por 88 euros la noche. En 2024, la misma habitación cuesta 950 euros la noche. ¡Vamos! ¡Casi 11 veces más caro! ¡Madre mía! Y los apartamentos turísticos y Airbnb tampoco se libran. La mayoría son mínimamente el doble de caros y si están en zonas céntricas o cerca de estadios olímpicos, pueden llegar a estar hasta 5 y 6 veces más caro de lo normal. Por otro lado, el transporte tampoco se ha quedado atrás. Un billete normal de metro y autobús de normal suele costar 2 euros y 10 céntimos. Pues en los Juegos Olímpicos costará 4 euros, el doble básicamente. Y es gracioso porque tenían pensado ponerlo gratis. Pero bueno, al final, nada de nada. Y no hemos terminado. La mayoría de museos han subido el precio de las entradas. Por ejemplo, el Louvre o Louvre en francés, el museo más grande y visitado del mundo, ha pasado de costar 17 euros a 22 euros. Vale, 5 euros más, para ti. Y también se prevé que productos como el alcohol, refrescos, chocolatinas, galletas, condones, pizzas, snacks, entre otros, suban de precio por la gran demanda que va a haber gracias a la gran masiva llegada de turistas. Además, te aseguro yo que habrá negocios como restaurantes o bares o cafeterías que van a subir sus precios para aprovechar el momento. Madre mía. Y bueno, no te hablo de los costes de los vuelos a París, sobre todo los que son desde Latinoamérica, porque no quiero que a mi cartera le dé un infarto. 2. El transporte. No solamente los billetes de metro y autobús van a estar más caros, sino que seguramente no vas a poder ni entrar, porque van a estar casi todos colapsados. Se espera que París reciba alrededor de 15 millones de visitantes para los Juegos Olímpicos, lo cual es un poco más que todas las personas de Cataluña y la Comunidad de Madrid juntas. Poca broma, porque la región de París, Île-de-France, viven 12,4 millones de personas.
Bueno, pero los políticos parisinos no se preocupan, y tienen buenas razones, ya que París ya está acostumbrada a tener un montón de visitas cada año, ya que es la ciudad más visitada del mundo. Y según Pierre Rabedon, me estoy inventando el francés, el concejal de deporte en París y responsable de la organización de los Juegos Olímpicos, declaró que según las estimaciones, la afluencia de personas solo será de 1 o 2 millones, ligeramente superior a lo habitual. Ya veo, entonces no hay que preocuparse. Pues claro que sí, porque París ya de normal tiene problemas de congestionamiento de tráfico en las horas puntas, y ese 1 o 2 millones extra se va a notar. Aparte de que es muy común que en el metro de París tengan fallos mecánicos y problemas que provocan que a última hora se corten líneas de metro de repente. Y es que si estás en el metro de París y se te olvida por despistado tu mochila en un vagón o estación, van a cortarlo todo por miedo a que sea una bomba. Y pues estos despistes hacen que se corten aún más líneas. Vale. Además, prometieron completar para los Juegos Olímpicos el plan Grand Paris Express, con el objetivo de ampliar muchas líneas de metro y trenes de la ciudad. Pero no se ha completado a tiempo, por retrasos. Vaya por Dios. Solo les ha dado tiempo a ampliar la línea 14. Y da gracias. Y es que encima en los meses de julio y sobre todo agosto es cuando el personal ferroviario y de transporte tiene vacaciones y las empresas están con bajo personal, lo que hace que todos esos problemas e incidencias que suelen ocurrir en los trenes de París no se puedan abordar tan rápidamente porque no está todo el personal. Y justo entre julio y agosto es cuando más gente va a haber por los Juegos Olímpicos. O sea que aún van a tardar más en resolver los problemas que puedan surgir. ¡Ay! ¿Y qué dice el gobierno? Bueno, pues como van a estar los metros y autobuses completitos, mejor id en bici o andando a los Juegos. Ya estaría. Señor, va a ser pleno verano. Aunque en París haga frío en general, en medio del verano no. Y ya te digo yo que puede haber días jodidos de calor. Y con el cambio climático probablemente va a ser aún más caluroso. Sin palabras. Y si piensas que la mejor alternativa es ir en taxi o en Uber, no solo que al haber 1 o 2 millones de personas extra causa más tráfico, sino que París ha creado zonas restringidas alrededor de los estadios que, aunque los taxis sí que pueden pasar con un permiso especial, esto va a crear un montón de embudos de coches por toda París al haber tantas calles cortadas y tanta gente. Ah, por cierto, y si todos los negocios están aprovechando subiendo los precios, ¿tú crees que los taxistas, los Ubers y derivados no van a hacer lo mismo? Pues claro que sí. 3. Las protestas. Francia no es solo el país más visitado del mundo, también es el país, por excelencia, donde más huelgas y manifestaciones se realizan. Y no precisamente flojas. Por ejemplo, en las últimas elecciones legislativas del 7 de julio, los negocios ya se olían que daba igual el resultado que saliese, que iban a haber igualmente protestas que iban a causar a su vez un vandalismo por toda la ciudad. Y muchos literalmente se amurallaron por ello, pues con la cantidad de escándalos y descontento social que está provocando los Juegos Olímpicos, es muy probable que manifestaciones y protestas acaben ocurriendo. Y es que hay muchas razones para que ocurra, como por ejemplo el aumento de precios que ya hemos visto, las restricciones a la movilidad y su obligación de llevar un QR a todos lados, el desplazamiento de personas sin hogar a las afueras de París para lavar su imagen, el desalojo forzoso de muchos inquilinos de alquileres y residencias de estudiantes para realquilar las habitaciones subiendo los precios por los Juegos Olímpicos, por simplemente los resultados electorales, por la no finalización del plan Grand Paris Express que hemos comentado antes, por sospechas de corrupción, por la construcción de estadios olímpicos a través de la contratación ilegal de obreros inmigrantes sin papeles, o por los sobrecostes que están teniendo los Juegos Olímpicos cuando Francia no está en un buen momento económico. Y lo que menos les hace gracia es lo del Sena, que querían limpiar las aguas para que se hiciese la natación y otros deportes en el propio río. Pero solamente limpiarlo les ha costado 1.400 millones de euros. Y aún no se sabe si va a estar limpio para los Juegos. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, prometieron que se iban a bañar antes de los Juegos Olímpicos para demostrar que el agua estaba bien. Pues los parisinos, como protesta, han decidido que ese mismo día que se bañan, van a ir a hacer una cagada masiva. Como veis, hay muchas razones para que se líe en Francia y acaben habiendo manifestaciones y protestas que corten calles, dificulten el desplazamiento e incluso atenten contra la seguridad de las personas si es que se vuelve todo muy violento.
aunque aún podría pasar algo mucho peor. 4. La seguridad. Los Juegos Olímpicos han sido desde siempre el lugar y momento perfecto para proclamar mensajes, porque casi todo el planeta está pendiente de ellos. Pues seguramente en los Juegos de París es probable que pase algo o más de una cosa. Olivier Christin, el nuevo fiscal antiterrorista de París, comunicó en mayo que lo que más preocupa para la seguridad de los Juegos Olímpicos es el terrorismo. Y es que Francia es el país de la Unión Europea con más arrestos por terrorismo. Y es que ya cuenta con un significativo historial de arrestos. Con un historial así, preocupa tanto que pueda ocurrir también una en los Juegos Olímpicos, ya que parece ser el momento perfecto para que algo ocurra, y ojalá que no sea así. Por ello, el país está en alerta máxima constantemente y aún más lo estará en los propios Juegos, que seguro que tendrán un gran plan de seguridad. Bueno, no sé yo. Porque en febrero de este mismo año robaron los planes de seguridad de los Juegos Olímpicos. Sí, así es. Un funcionario del Ayuntamiento de París, mientras iba en tren, le robaron el USB donde se encontraba todo el material de vigilancia, despliegue y control para los Juegos Olímpicos. Así que han tenido que volver a rehacer todo el plan de seguridad. Y no solo eso. A finales de abril, Francia presentaba problemas para encontrar suficientes agentes de seguridad para los Juegos. Necesitaban alrededor de 22.000 vigilantes y aún les faltaba encontrar unos 10.000. Y con la desesperación bajaron su filtro de selección hasta el punto de proponer a jubilados que se unieran al equipo como vigilantes de seguridad. A saber cómo acaba esto. Por ahora, las autoridades francesas ya han frustrado los planes de un potencial atentado de un joven checheno contra los eventos de fútbol de los Juegos Olímpicos. Espero que sigan así y no pase nada, porque nunca se sabe. O sea que París carísima no. Lo siguiente, el transporte colapsado por la masiva cantidad de gente y restricciones, las probables manifestaciones y protestas francesas por los Juegos y muchos otros motivos, y las amenazas Ni de coña voy a los Juegos Olímpicos de París. Mejor me quedo en casita y los veo en la tele súper cómodo en mi sofá. Total, solamente me interesa ver si alguien bate el récord mundial de velocidad de Usain Bolt, que sobra todo el cabrón. Ver surf, breakdance, skateboard y los saltos a la piscina, y que Inglaterra pierda todas las medallas posibles. Y solo decir que espero que no llegue el día en que volváis a este vídeo para decir que mis predicciones eran ciertas y que algo muy malo haya pasado. Por favor, que no ocurra en un francés con la Torre Eiffel. Que por cierto, ¿sabías que Michael Jackson era testigo de Jehová? ¿No? ¿Y sabes qué hay detrás de esta organización religiosa y sus líderes? ¿Tampoco? Pues entra en el vídeo si quieres conocer los 5 secretos ocultos de los testigos de Jehová. Vas a flipar con el 6º secreto. Bueno, cuidadito por ahí y muchas gracias por los 10.000 subs. El Donka se pira, nos vemos.